es el sacrificio de excelencia. Romanos capítulo 10, verso 17. Quiero que me acompañen por ahí. Yo voy a estar leyendo la traducción lenguaje actual, que es la que está en la pantalla. Vamos a estar leyendo esa traducción. Y en este versículo solamente es la versión Reina Valera. Y la palabra de Dios dice: así que la fe es ¿por qué? Por oír. Nuevamente, ¿la fe es por qué? Oír. Otra vez, ¿la fe es por qué? Por oír. Y el oír Por la palabra de Dios. por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La semana pasada veíamos este versículo también. Y el Señor me lo ha estado recordando y me lo ha estado poniendo muy continuamente. Aún les soy sincero, no entiendo todavía el complemento, o más bien, no entiendo en su totalidad todavía lo que el Señor quiere hablarnos. Pero de que algo quiere hablarnos, más adelante el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando el Señor pone en tu corazón más de 3 veces la palabra o el versículo igual, es porque el Señor tiene algo que quiere que puedas profundizar en él. ¿Me vas siguiendo? ¿Cuántos me van a ayudar a predicar? No porque me vea con las manos desocupadas ya no me voy a ayudar, Quiero que me ayude. Ahora hasta yo me voy a poner mi guante también, ¿verdad? Porque ya con la otra también agarro. Amén. Entonces, dice la Biblia: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Veíamos la semana pasada que la fe se activa cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? Cuando nosotros escuchamos, aprendemos a escuchar la voz de Dios, automáticamente nuestro espíritu se activa la fe. Y quiero darte una frase que se me olvidó poner acá, pero esta frase quiero que te la lleves en tu corazón. La fe está basada en la palabra o instrucción divina. Donde no existe instrucción divina, el hombre no puede actuar por fe. Una vez más, donde no existe instrucción divina, el hombre no puede actuar por fe. ¿Cómo es esto, pastor? Muy bien. ¿Cuántos recuerdan la historia de Abraham? Fue un hombre que Dios lo llamó para salir de su tierra y de su parentela. Pero dice la Biblia que Dios le dijo: camina hacia la tierra que yo te voy a entregar. Abraham recibió una instrucción, mas no recibió un lugar. ¿Me va siguiendo? Sí. Dios le dijo: sal de tu tierra, es una instrucción. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, que yo te voy a llevar a la tierra que tengo preparada para ti. Mas no le dijo: sal de tu tierra y ve al monte Oreb. ¿Verdad que no? Solamente le dio una instrucción de salir. ¿Hacia dónde? Por la fe, dice la Biblia, que por la fe Abraham caminó hacia la tierra prometida. ¿Me va siguiendo? Entonces, donde no existe instrucción divina, el hombre no puede actuar por fe. Dios siempre tiene una instrucción para nuestras vidas, ya sea explícita o sea implícita. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios da una instrucción, ya sea clara, que te diga: ve y haz esto, así como Abraham, o dentro de la escritura vaya una instrucción implícita. Implícita quiere decir entre palabras. No sé si me va siguiendo. Sí. ¿Amén? ¿Sí, amén? ¿O ya lo perdí? No. Ok. Hasta me asusto yo con esto. Digo, a lo mejor sí me está escuchando. Bueno. Entonces, siempre habrá una instrucción de parte de Dios para nosotros. Y cuando aprendemos a vivir bajo instrucción, nuestras vidas son justificadas, transformadas, recompensadas y bendecidas. Diga conmigo: cuando yo vivo bajo instrucción, otra vez, pero así con fe. Haga de cuenta que lo va a hacer con toda su confianza puesta en Dios, ¿ok? Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Yo vivo bajo instrucción y mi vida será justificada, transformada, recompensada y bendecida. Vea nada más. Cuando yo aprendo a vivir bajo la instrucción de Dios, bajo la instrucción del Espíritu Santo, todo eso
Hoy quiero contarte una historia. ¿Cuántos recuerdan la historia de Adán y Eva? Amén. Es una historia muy conocida, muy platicada, muy sencilla, pero muy profunda también. Y la Biblia nos enseña sobre Adán y Eva. Ellos tenían una instrucción de parte de Dios. Dios les dio una instrucción y les dijo: ok, están dentro del huerto, pero no quiero que coman de ningún árbol. ¿Sí les dijo así? No, ¿Cómo les dijo? ¿Usted que lee Biblia? pueden comer de todo árbol, menos Es el que Dios es bien claro y específico. Puedes comer guayabas, puedes comer manzanas, puedes cortar naranjas, puedes cortar un limón, y es más, hasta una mandarina puedes cortar. Solamente del árbol que te digo que no comas es el árbol de ¿cuál? Del bien y del mal. Ese no comas. Nunca Dios les dio una instrucción de no tocarlo. Dios les dio una instrucción de no comer. ¿Me va siguiendo? Ahora, Adán y Eva tenían instrucciones claras y específicas. ¿Cuál fue la situación? Que ellos se perdieron en la instrucción. No sé si me va siguiendo. Sí, amén. Sí, amén. No me asusten, por favor. Entonces, conocemos esta historia de Adán y Eva. Pero hoy no me quiero enfocar en esta historia. Hoy quiero enfocarme en la historia de Caín y Abel. La historia de Caín y Abel, Dios también les da instrucciones a ellos. Dios les da instrucción de cómo deben presentar su ofrenda delante de Él. Cuando nosotros aprendemos a escudriñar la Escritura, nos damos cuenta que la instrucción de Dios para Caín y Abel venía implícita en la palabra, no era explícita, no era algo que fuera como decirles: mira, lo tienes que hacer de esta forma, no. Pero Dios les había dado una instrucción implícita dentro de todo lo que Dios les había dicho, y ahorita lo vamos a ir descubriendo. Ellos tenían una instrucción de cómo presentar su ofrenda delante de Él. Y esto es lo que hace la diferencia hacia la obediencia. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5, por favor. ¿Por ahí atrás creo que le hablan a alguien? ¿Sí? ¿No? Okay. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual, ¿ok? Y dice la palabra de Dios: el hombre, o sea, Caín, tuvo relaciones sexuales con su esposa, con su mujer Eva, y ella quedó embarazada. Y dice: y tuvo un hijo, lo llamó Caín, porque dijo: gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo, que lo llamó como Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo, fíjese, ¿pasó qué? El tiempo. Pasó el tiempo. Hubo un paréntesis. ¿Me va siguiendo? Amén. Caín y Abel nace. Eva dice: wow, gracias Señor, porque tuve un varoncito. Y esto Eva lo tomaba como la promesa que Dios le había dado. ¿Cuál era la promesa que Dios le dio a Eva? La promesa que Dios le dio a Eva es: vas a tener un fruto, y tu fruto va a pisarle la cabeza al diablo también, así como tú. No sé si me va siguiendo. Y Eva se puso bien contenta, porque ella dijo: ¡ay! De mí ya nació el Salvador del mundo, y es Caín. ¡Santo Dios! Cuando vamos estudiando la palabra, dice la Biblia que entonces hubo un lapso de tiempo, hubo un paréntesis, y dice la Biblia: y después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo, y un día, diga conmigo, un día, fuerte, un día, Caín le presentó a Dios una ofrenda de frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se veía lo enojado que estaba. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 4.
Dice la palabra de Dios, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es pues la fe, en otras palabras o en otra versión, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en esta versión me gustó por cómo dice, la fe es confianza. ¿Me va siguiendo? Cuando hablamos de fe, hablamos de confianza. Y dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro ¿de qué? De que uno va a recibir lo que espera. Tú y yo tenemos que estar seguros de que vamos a recibir lo que esperamos. Ahora, ¿qué esperamos de Dios? Esta es la pregunta. ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Qué espero yo de Dios? Porque dice que si la confianza en Dios es estar ¿qué? Totalmente seguro. Totalmente habla de plenitud. Totalmente seguro indica de que uno va a recibir lo que espera. Esperas un milagro, esperas sanidad. ¿Qué esperas de Dios en tu vida? Siempre tenemos que estar esperando algo. Y esto es parte de la instrucción que Dios está dejando en nuestras vidas. La instrucción de Dios es, ¿qué esperas de mí? ¿Me va siguiendo? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Imagínate eso. Dios creando el universo con una orden. Sean las estrellas, ¡pum!, las lumbreras, ¡pum!. Es una orden de Dios. Y se crean las cosas. ¿Me va siguiendo? Amén. Amén. Muy bien. Ahora, Abel confió en Dios. Y por eso le ofreció, fíjate bien cómo dice la escritura. Abel confió en Dios. Y por eso, fíjate, dice, ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. ¿Cómo te imaginas tú aprender de un muerto? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué puedes aprender de una persona que ya está muerta? Es complicado, ¿sí? Pues ¿qué me va a enseñar si ya está en la tumba? ¿Me va siguiendo? Ahora, la Biblia dice, en esta parte de la escritura, aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho. Diga conmigo, mucho. Otra vez, mucho. ¿De qué vamos a aprender? De la confianza que él tuvo en Dios. En otras palabras, vamos a aprender mucho de la fe que Abel tuvo en Dios. ¿Cuántos decimos acá tener fe? ¿Cuántos tenemos fe? Levanta su mano. Ayúdeme. ¿Tiene fe? Active la fe. Active la fe. Hermano Filiberto tiene fe, mire. El jueves lo compartió y el día de hoy esta es la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ejemplo claro, aquí está. No lo veíamos y ahora lo estamos usando. ¿Qué esperamos de Dios? Estamos hablando sobre esto. Si se lo vas a dar, dáselo bien al Señor. La fe sin obras es que muerta. La fe sin obras Es muerta. es muerta. Ahora, ¿cómo es que vamos a aprender de la historia
historia de Caín y Abel. Muy bien, vamos a regresar a Génesis. Por favor, ¿me puedes regresar a Génesis capítulo 4? Y vamos a empezar a desglosar versículo por versículo. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Necesito que me presten mucha atención. Dice, Caín y Abel. El verso 2 pone. Después volvió a tener otro hijo. Ya había tenido a Caín. Y después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra. Diga conmigo, trabajo. Trabajo. Y Abel fue pastor de ovejas. Diga conmigo, trabajo. Trabajo. Los dos hombres tenían un trabajo. Y dice la Biblia que ellos se dedicaban a su trabajo. Uno cultivaba la tierra y el otro cuidaba ovejas. ¿Cuántos de nosotros tenemos un trabajo? Amén. Así es de que nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo, ¿cierto o no? Sí. Pero sigue diciendo el versículo siguiente. Pasó el tiempo. Se nos ha pasado el tiempo en nuestro trabajo. Y un día Caín presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. ¿Qué fue lo que trajo Caín? Una ofrenda, diga conmigo. Una ofrenda. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda. Muy bien. Ahora, Caín presenta una ofrenda delante de Dios. Pero Caín presenta una ofrenda que viene del fruto de la tierra. Muchos predicadores, y en algún momento yo lo llegué a comentar, acerca de que se cree de que la ofrenda de Caín no fue bien recibida porque hubo una maldición de parte de Dios sobre la tierra. A causa de la desobediencia del hombre, Dios le dijo, vas a trabajar y vas a sudar y te va a costar mucho trabajo. Y vas a tener que trabajar la tierra y te va a dar tus frutos, pero la tierra está maldecida. Y yo creía que el fruto de la tierra que había presentado Caín a Dios, Dios no lo había recibido a causa de que la tierra estaba maldecida. Pero hoy el Señor me hizo entender algo. En Levíticos capítulo 2 dice la Biblia que Dios pedía ofrenda y recibía ofrenda del fruto de la tierra que eran con harinas. No sé si me va siguiendo. El trigo lo molían y presentaban una ofrenda delante de Dios. Entonces, cuando yo empecé a preguntarle al Espíritu Santo y le dije, Señor, entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual tú no recibiste la ofrenda de Caín y sí la de Abel? Y empecé a estudiar más y más. Y el Señor me empezó a abrir mi entendimiento. Y el versículo siguiente dice, por su parte Abel escogió, diga conmigo, escogió las primeras crías, las más gordas de sus ovejas, y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Caín va y recoge una cosecha y la lleva delante de Dios y la presenta como ofrenda. ¿Me va siguiendo? ¿A dónde cree usted que llevaron esa ofrenda? Porque la Biblia no lo narra, pero había un lugar donde se recibían ese tipo de ofrendas. Y esa ofrenda era llevada al árbol de la vida. ¿Cómo es esto? Bueno, el árbol, dice la Biblia que cuando salieron Adán y Eva del huerto del Edén, ¿qué puso Dios a resguardar ese árbol? Un ángel. Puso querubines y una espada con fuego, ¿cierto o no? Sí. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 25, versos 19 al 22, no lo vamos a leer ahorita. Pero siempre que un lugar está asociado con querubines, es porque es un lugar de encuentro con Dios. Diga conmigo, hay un lugar de encuentro con Dios. Y Caín y Abel fueron a presentar sus ofrendas al árbol de la vida, donde había querubines, y ahí era el lugar donde la presencia de Dios estaba. ¿Me va siguiendo? Cuando Dios manda a Moisés y le dice, créame el arca, créame el tabernáculo, y vas a crear esta parte donde va a estar
y ahí va a ser el arca donde va a estar mi presencia. No sé si me va siguiendo. Sí. Y ahí era donde entraba Moisés a tener un encuentro con el Espíritu Santo, con Dios, con el Padre. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la ofrenda de Caín y de la ofrenda de Abel? La diferencia es que Caín tuvo una actitud diferente a la de Abel. ¿Cómo es eso? Caín preparó la ofrenda, pero dice la Biblia que Abel apartó, escogió con cuidado lo que le iba a dar a Dios. Apartó lo primero, los primogénitos de sus ovejas y los más feos y apachurrados. No, ¿No? los más gordos. ¿Qué dijo? Le voy a dar al Señor el cojo que acaba de nacer. No. No, ¿verdad que no? La Biblia dice que Abel apartó a los más gorditos, a las ovejas más bonitas, a las primeras que nacieron. Y nosotros algo que tenemos que aprender es apartar lo primero de nuestro día y de nuestras vidas para Dios. Porque de esta manera es que nosotros vamos a presentar un sacrificio agradable a Dios. Amén. ¿Cómo es eso? Muchas veces presentamos una ofrenda como Abel. Ay, Señor, tengo que cumplir contigo. Ya se me pasó, desperté y vi el Facebook porque estaba viendo las noticias. Lo primero que hice fue despertar y ver el chismesote del día de hoy. WhatsApp, ya me llegaron los mensajes, me están esperando mis clientes. En lugar de lo primero que tenemos que hacer es apartar un tiempo para tener una comunión con Dios. Amén. No sé si me va siguiendo. Sí. Ahora tenemos que apartar lo primero de nuestro día. ¿Cuándo nos levantamos a las 5 de la mañana? Y lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Es levantarnos, abrir nuestros ojos, lavar nuestra carita con agua y con jabón, desenredar el pelo con peine de marfil, y aunque me des tirones, no lloro ni hago así. ¿Se sabe esa canción? Es la de Pimpón, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es levantarnos, lavarnos la cara y tener un tiempo en la presencia de Dios. Porque a veces nos pasa como las de Caín. Ay, Señor, se me está haciendo tarde, necesito levantarme ya, porque si no, 5 minutos más, Señor. 5 minutos, no se me pasa de 5 y nos pasamos a 15. Sí, ya se me hizo tarde, ahora me tengo que levantar corriendo, ya ni el café alcancé a hacer para irme a trabajar. No sé si me va siguiendo. Y se nos